Diana Carrió Invernici es profesora de Historia del Arte en la UNED y nos propone hoy descubrir una faceta muy poco conocida de Rubens, el pintor barroco que vivió entre los siglos XVI y XVII y que fue el más admirado de su época en Europa. Se trata de su labor como diplomático, una tarea en la que, como veremos a continuación, también tuvo éxito. Diana, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días, muchas gracias, Clara. Tenemos a veces una imagen estereotipada de Rubens, el Rubens de las tres gracias, de la exuberancia, del dinamismo, del color. ¿Pero en qué medida responde esto a una realidad? Es cierto que tenemos todos una imagen muy estereotipada de Rubens y me atrevo a decir algo más. Esta imagen a veces es incluso negativa entre el público general que va a los museos, al Prado mismo, y a menudo pues, se acuerda de las desgracias, de esta imagen exuberante de las mujeres de Rubens, ¿no? Y a pesar de que todo el mundo reconoce el virtuosismo técnico de este gran pintor del barroco europeo, se mantiene esta imagen, como decía, más bien negativa del pintor, ¿no? Sin embargo, hay una faceta, que es la faceta de Rubens como diplomático, que es la que en los últimos años está despertando un interés muy importante y está permitiendo reivindicar una nueva imagen, incluso una cierta imagen de modernidad de este pintor, ¿no? Y es algo, creo, muy, muy destacable. Diana, si te parece, para acercarnos mejor a la figura de Rubens, háblanos en primer lugar del entorno en el que se formó este pintor y dónde va a desarrollar toda su trayectoria. Bien, Rubens nace en unos Países Bajos muy convulsos, completamente inmersos en la Guerra de los 80 años, en la que los Países Bajos están divididos entre una parte católica y la parte protestante, pero es a la vez un mundo fascinante porque es un mundo, el de los Países Bajos, muy permeable. Tengamos en cuenta que en Europa muy pronto se extendieron unas redes de mercaderes flamencos por toda Europa desde el siglo XV, y eso unido a otro factor, y es los numerosos e importantes talleres de grabado que surgían de Flandes, de los Países Bajos, también hicieron que este mundo quedara completamente integrado y muy comunicado a través de múltiples redes con el resto de cortes europeas, de rincones de Europa. Tengo entendido que Rubens era una persona muy culta, que hablaba varias lenguas. En fin, supongo que eso le facilitó este trabajo que desarrolló como diplomático, ¿no? Así es. Él nació en el entorno de una familia calvinista, aunque pronto se convirtió en un católico converso, digamos, y muy convencido además, y tenía una amplísima cultura clásica. Hablaba varias lenguas, entre ellas el francés, el italiano, el español. Conocía el latín y el griego. Fue un reputado coleccionista. Compenetró mucho con las ideas neoestoicas de su tiempo y tenía, como decía, una cultura amplísima, ¿no? Fue un pintor que destacó en buena medida por sus numerosos viajes. Viajó mucho y también porque sus contemporáneos veían en él una figura muy amable, tenía un carácter muy bueno. A mí me gusta recordar ese libro que escribió hace ya unos años Whitcover, que se llamaba Nacidos bajo el signo de Saturno, en el que hablaba de dos tipos de artistas en la época moderna y en la época del barroco en especial, que eran aquellos, por un lado, que tenían un carácter más diurno, expansivos, muy afables y que lograban comerse el mundo, ¿no? Entre ellos tendríamos a Bernini, pero también a Rubens, ¿no? Del otro lado, en cambio, estarían otros pintores mucho más malditos, con unas personalidades más difíciles, como podrían ser Borromini y tantos otros, ¿no? Y a mí me gusta que recordemos ese lado tan sociable de Rubens, sin el cual sería inexplicable esa labor amplísima que desarrolló como diplomático y también el gran éxito que ya tuvo en vida en numerosas cortes europeas como un artista de extraordinaria vitalidad, con una producción también muy amplia y, por lo tanto, ese carácter sin duda le ayudó muchísimo, ¿no? Tenía incluso sus contemporáneos hablan de que tenía un porte muy elegante, físicamente resultaba una persona bella, ¿no? Tenía una belleza muy destacable y eso pues, quizás nos permita entender los éxitos
que cosechó entre las cortes principescas de su tiempo. Diana, has hablado de que hizo numerosos viajes, entre ellos uno a Italia, que me imagino que tuvo muchísima importancia en su formación y en todo lo demás, ¿no? Sin ninguna duda. Probablemente este fue el viaje más importante de su vida para su formación como pintor, como intelectual y también como diplomático. Este viaje se desarrolló entre 1600 y 1608, duró por lo tanto un tiempo bastante considerable. Allí fue la primera persona que le acogió en Italia, fue en Mantua Vincenzo I de la familia Gonzaga, ¿no? Él le acogió en su corte y se puso automáticamente a su servicio, para él trabajó, y lo interesante es que probablemente el duque de Mantua fue quien primero comprendió las dotes sociales, políticas de este pintor y de forma muy inmediata empezó a encargarle misiones diplomáticas. Iría a Valladolid a hacer entrega en nombre del duque de Mantua de los regalos de la corte de Mantua para el monarca español, y enseguida actuaría también con misiones diplomáticas muy específicas en distintas cortes italianas, ¿no? El viaje a Italia también supuso un momento muy importante para la formación de Rubens, porque allí inició la gran obsesión de Rubens por un pintor veneciano, Tiziano, que es justamente el que explica la apuesta pictórica en clave colorista, en clave dinámica, el valor de la luz que tan rápido aprendió Rubens de Tiziano, y que sería, de alguna forma, se convertiría Rubens en el valedor de esta apuesta colorista a lo largo de todo el siglo XVII, adelantándose además a su tiempo, porque es quien primero apuesta de una forma muy firme por el valor emocional, el valor emotivo del color, a diferencia del peso que había tenido en otros pintores más clasicistas, que era justamente el contrario, el del dibujo, ¿no? Y decía que era una apuesta muy novedosa, o que se adelantaba a su tiempo, porque no podemos olvidar que a medida que vayan pasando las décadas del siglo XVII y llegado ya al siglo XVIII, la victoria del color sobre el dibujo en la pintura va a ser definitiva. Y era Rubens quien, antes que nadie, estaba apostando por él desde principios del siglo XVII. Diana, ¿y qué fue lo que pasó al regreso de Rubens a Amberes? Rubens regresó a Amberes llamado por la corte de los archiduques Alberto, Isabel, Clara Eugenia, una corte que tras unos años, unas décadas, como decía antes, muy convulsas para los Países Bajos, recuperaron o le dieron un esplendor cultural a ese entorno de la Flandes católica muy notable. Los archiduques prometieron a Rubens una estabilidad económica, le dieron unas libertades como artista, por ejemplo, la posibilidad de residir en Amberes en lugar de en Bruselas y poder allí crear su entorno y su taller activo en la ciudad. Y por lo tanto, bajo esas condiciones se entiende que Rubens aceptara abandonar Italia para regresar a Flandes. Y además me gusta recordar una iniciativa que tuvo Rubens al llegar a Amberes, que fue la de construir una casa que él mismo diseñó a la manera de Mantegna en Italia, o tantos otros destacados artistas como Giorgio Vasari, que habían diseñado también su propia casa. Era algo que él había aprendido en Italia y que lo quiere trasladar. Diseña una casa que acaba convirtiéndose en casi un ideario de su manera de entender el arte, de valorar quiénes son los tratadistas más importantes de la arquitectura, a los que hace referencia a través de numerosas apelaciones en la decoración de la casa, ¿no? Y, como decía, se acaba convirtiendo en un auténtico ideario de su manera de entender el arte, ¿no? Y en esta casa de Amberes, que aún los turistas pueden visitar y es algo muy recomendable hacer, uno puede entender el universo artístico de un Rubens que ya se ha empapado de la cultura italiana, de los clásicos, y ha regresado a su Flandes natal. Realmente parece el artista total, ¿no? Que se dedica a un montón de actividades artísticas, pero por lo que nos has ido contando, la actividad diplomática también fue muy importante en su vida, ¿no? Así es. La gran pregunta que se han hecho los historiadores del arte, los historiadores de la cultura, es ¿cómo pudo convertirse un pintor como Rubens en su tiempo, en el tiempo que le vio nacer, en un embajador? Es algo que
hoy en día nos puede resultar normal. Sin embargo, no tiene nada de normal si tenemos en cuenta que era un oficio, desde luego nada, digamos, profesional en el tiempo en el que estamos hablando, pero era un oficio que estaba reservado a personas de un rango social elevado, fundamentalmente porque ellos debían de correr con los propios gastos que suponía movilizar toda una corte, una embajada de una ciudad a otra, y por lo tanto, al final era una labor a la que simplemente podían dedicarse personas que pertenecían a las grandes casas nobiliarias, ¿no? Eso va a ir cambiando, pero desde luego con el paso del tiempo y ya en un momento muy avanzado del siglo e incluso en el siglo XVIII, ¿no? Sin embargo, lo que estamos percibiendo en Rubens, de nuevo, de una manera muy temprana, es un cambio de mentalidad que solo van a reflejar los grandes tratadistas de la diplomacia en una fecha posterior, en la centuria, y es un cambio para entender que un embajador puede ser alguien también que no sea un alto noble y que bastaría con atribuirle una dignidad en su manera de comportarse y en su buen hacer. En la medida que un embajador consiga tener estas dotes, ese conocimiento, puede desempeñar esa función. Eso, como digo, es extraordinario que se esté produciendo y que los príncipes de la época, el primero de ellos, el duque de Mantua, esté reconociendo esa capacidad, ¿no? Y tengamos en cuenta que no fue fácil que muchos príncipes acogieran a Rubens como embajador de otros príncipes extranjeros en su propia corte. Y pensemos, por ejemplo, en Felipe IV, quien al principio, cuando tuvo que recibir a Rubens en Madrid, sabemos que llegó a expresar en unas palabras de disconformidad hacia la situación. Voy a leer la cita: «La dignidad de mi reino, pues nuestro prestigio quedará necesariamente en entredicho si hacemos de un hombre de tan baja condición el representante con quien los embajadores extranjeros deberán tratar». Eso nos habla justamente de esa incomprensión de un monarca al principio de su reinado como Felipe IV para aceptar esa condición. Sin embargo, muy poco tiempo después, cuando ya Felipe IV tuvo oportunidad de tratar con mayor familiaridad al pintor Rubens, incluso Felipe IV fue sensible y capaz de cambiar de opinión y atribuirle también determinadas funciones diplomáticas en otros momentos de su reinado. Y así fue como Rubens desempeñó misiones diplomáticas para los archiduques españoles en distintas ciudades, no solo en Madrid, en Londres, en La Haya. Tengamos en cuenta también que en 1621, sin ir más lejos, Rubens acudiría a París, llamado por la reina madre, por María de Médicis, para decorar un ciclo pictórico que iba a ser pues, toda una alegoría de la monarquía francesa en el Palacio de Luxemburgo en París. Unos pocos años después realizaría otro viaje en 1629 para acudir a Londres y decorar con un tema de la apoteosis de Jacobo I, el Banqueting House en el Palacio de Whitehall. Vemos cómo está compaginando esta labor artística con sus misiones diplomáticas y lo sabe hacer de una manera muy compenetrada y muy integral y muy completa, ¿no? Y eso le hace extraordinariamente significativo, como decía, para su tiempo, ¿no? Diana, pues ya para terminar y muy brevemente, ¿podrías recomendar a todos aquellos que nos estén escuchando y que tengan interés en profundizar en este tema algún libro que trate esto de una forma especial? Sí, por supuesto. Son numerosos libros los que han permitido en los últimos tiempos reflexionar sobre este lado antes desconocido de Rubens, su lado diplomático, y mencionaré simplemente uno que ha contribuido, como decía, a esa reivindicación, que es el libro Rubens, el maestro de las sombras, arte e intrigas diplomáticas en las cortes europeas del siglo XVII, de Mark Lamster, un libro interesante que permite introducirnos en ese mundo y que además nos permite entender el valor de Rubens en esta reivindicación de la nobleza de la pintura, que es un tema recurrente en todo el siglo XVII, y él esa reivindicación la hace desde el terreno diplomático. Muy bien, pues Diana Carrió Invernici, profesora de Historia del Arte en la UNED, Rubens, Arte y Diplomacia. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a vosotros. Un placer.